Vamos a comenzar. Bueno, les compartí en el chat desde hace ratico, antes de que Camila me saludara, el link de la pizarra. Un segundito. Y después le volví a compartir, ya habiendo hecho algunas correcciones que estaba haciendo mientras algunos ingresaban. Vamos a compartir desde acá. Y vamos a complementar algunos datos que teníamos en la clase pasada. Datos como cuáles. Vamos a hacer un re acá. Datos como. Estuvimos haciendo una revisión de la tabla periódica, tanto por filas como por columnas, y encontramos, entre otras cosas, que hay una totalidad de 118, no como las que dicen en el video, precisamente que preguntaba cuál era el error. 100% me corresponde a 118 elementos totales. De esos, encontrábamos que habían diferentes clases o tipos de filas. Unas filas cortas y otras filas largas, incluso semicortas, semilargas. Con, digámoslo así, con la cantidad de elementos aquí diferenciados. Por ejemplo, en la 2 y en la 3, 8 cada una. ¿Qué encontrábamos? Luego de hacer todos esos análisis, encontrábamos también que habían en total 44 elementos, y los teníamos 44 elementos tipo A. Esos 44 elementos tipo A corresponden en un porcentaje al 37.28. El resto, pues 62.72 correspondería precisamente a los 74 elementos que hay en los grupos B. También mencionábamos, entre las muchas cosas que dijimos, que habían tres grandes sectores. La izquierda, en donde estaban los elementos metales alcalinos y metales alcalino térreos, le llamamos la izquierda de la tabla, si miramos la tabla de frente. La derecha, que correspondería desde el 3 hasta el 8A, zona derecha, en donde están no metales, ya vamos a ir sectorizando, y estos son metales con algunas excepciones como el hidrógeno, y nos quedaba pues que analicemos la zona centro. Esa zona centro de la tabla correspondería también a 10 columnas ubicadas entre la 2A y la 3A, y que también, dicho sea de paso, corresponden a estas dos que aparentemente están por fuera. ¿Cierto? Entonces serían tres zonas: metales izquierda, no metales derecha, y algunos metales en la zona centro. Resulta que al nosotros hacer una revisión de grupo a grupo A, que le llamamos representativos, encontramos que el grupo que más elementos tiene en total, míralo aquí, lo relacionamos, es el grupo 1A, con 7 elementos totales, metales alcalinos. Los alcalinotérreos, al igual que los gases nobles, se parecen en que cada uno respectivamente tiene de a 6 elementos, mientras que del 3 al 7 corresponden a 5 elementos cada columna. ¿En qué vamos a complementar eso en el día de hoy? Tengo dos partes. Primero, complementar lo que ya ustedes saben por biología de grado noveno, biología de grado octavo, incluso de grados anteriores, cuando les hablaban sobre todo de esta señora. Vamos a decirle de una que va a ser una de las más importantes: electronegatividad. Esa electronegatividad es una propiedad que se caracteriza por la fuerza con la que los elementos quitan electrones. Según física,
Los electrones son carga eléctrica negativa, física clásica, la que me explica el movimiento de las partículas. Y esos electrones, pues, van a estar girando alrededor del núcleo en unas zonas a las que la física llama orbitales atómicos. Orbitales atómicos, eso me suena también a los orbitales en los que giran los planetas u órbitas. Nunca hemos escuchado que una órbita de un planeta está en la órbita de otro, porque eso me generaría, según la física, un choque, o dejaría uno de los planetas en cuestión fuera de órbita, o sea, quedaría suspendido en el espacio indefinidamente. La electronegatividad entonces me va a relacionar la tabla periódica en dos grandes sectores, los más fuertes y los más débiles. Los más fuertes y los más débiles. La electronegatividad es una de las propiedades que se repiten y que presentan cada uno de los 118. Cada uno de los 118 y que siempre se van a repetir casi que con la misma tendencia. Me dicen secuencialmente, ¿verdad? Me dicen además que por la colocación en la misma de un elemento podemos deducir los valores que presentan dichas propiedades. Todo esto que me están diciendo aquí en el concepto de propiedades periódicas no solamente aplica para la electronegatividad, sino para la afinidad electrónica, para el potencial de ionización, radioatómico. Esta palabrita es casi que exclusiva de la matemática, radio. Ahí vamos a necesitar ese concepto como propiedad periódica de los elementos químicos, radioatómico, radioiónico y carácter metálico. Pero, además de analizar este concepto, lo más importante aquí no es memorizar lo que es cada propiedad, es interpretar, voy a subrayar la palabra, interpretar y deducir qué elemento será más electronegativo que el otro. Ejemplo, si a mí en una tabla periódica muda como esta, me dicen, bueno, supongamos que aquí existe un elemento, estoy colocando el punto rojo, y aquí hay otro elemento, donde estoy encerrando esto en verde. Uno está a la izquierda y otro está a la derecha. No es necesario que yo me sepa que este fulano y que está en el grupo tal y que está en la fila tal y que este sutano y que está... No, o sea, eso es irrelevante. Aquí lo importante es que yo pueda deducir, primero, cuál de los dos tendrá más número atómico. Segundo, cuál de los dos tendrá más niveles de energía. Tercero, cuál tendrá más masa. Cuarto, quién tiene más densidad. Quinto, quién es más electronegativo. Sexto, quién se oxida más rápido, quién se reduce, en fin. Que yo pueda reducir eso, no que yo memorice que la oxidación es la captación de... No, eso es irrelevante. Es según la posición que yo vea en la tabla, yo pueda deducir, porque eso me va a servir mucho para mis pruebas nacionales, que yo pueda deducir y para entender otros procesos de química de 11, cuando me estén hablando de reacciones orgánicas, de lo más electronegativo, lo más fuerte que tenga, y que en ese sentido son los que más quitan electrones. Esa es la intención de este tema. Deducción, no memoria. Y en la deducción tiene que haber una operación jerárquica que es análisis. Deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como también su comportamiento químico. ¿Verdad? ¿Qué propiedades? Fulana, sutana, perenceo. Como es repetitivo, ya eso está definido aquí en la tabla. ¿Quién es el que tiene más poder reductor y hacia dónde está? ¿Quién es el que tiene más electronegatividad en una fila y hacia dónde está? ¿O qué pasa con la energía de ionización cuando voy de izquierda a derecha? En fin, eso lo vamos a analizar después. También me voy a referir a esto, por regiones. Por regiones. Vamos a recordar qué es eso de región S, a recordarla porque de pronto por allá en biología de octavo y biología de noveno
hacían la distribución electrónica y que 1S, 2S, 2P, ¿eso qué significa en realidad? ¿Eso para qué me sirve en la tabla periódica? ¿Qué información me puede dar eso que me ayude a analizar si un elemento es o no es más electronegativo que el otro? Entonces la zona se ha dividido en la tabla se ha dividido en 4 regiones, ya no en 3 sectores, sino en 4 regiones. Una región S, hay una explicación para que sea S. Hay una región P, hay una región D y hay una región F. Estas letras S, P, D y F son subniveles que también vamos a complementar en el día de hoy. Pero les decía que tengo 2 partes. Esta es la parte final, explicar estas tablas qué significan. Y la primera parte es analizar un video educativo que siempre los coloco en las actividades asincrónicas y algunos no lo analizan lo suficientemente bien, a pesar de que son cortitos, y me dan papayita porque yo sí que me demoro para revisar, pero yo sí leo sus trabajos. Yo no es que, me mandó Diego Armando Maradona, 5. Me mandó George Bush, me lo mandó a las 5 de la tarde, entonces 5. Es que la India Catalina me lo mandó a las 3 de la tarde, entonces 4. No, señores. Yo leo, corrijo ortografía, miro si usted sumó, multiplicó, dividió bien o dividió mal. Y les coloco las observaciones, ¿verdad? Esa es la intención de eso. Entonces, yo les voy a compartir un video que demora más o menos como unos 10 minuticos. Voy a ir suspendiendo para explicar. No es para gastarme la hora aquí en eso, sino para explicar. Un segundo. Amigos, bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos hablando acerca de la tabla periódica y sus propiedades periódicas que la hacen que esté organizada de esa manera. Vamos a estar hablando acerca de afinidad electrónica, energía de ionización, entre otras cosas. Así que si te interesa saberlo, suscríbete y comenzamos. Tenemos que recordar que en la tabla periódica están todos los elementos que existen en este planeta. Bueno, hasta el momento descubiertos o sintetizados. Vamos a hablar de los elementos del 1 hasta el 118. Y bueno, empecemos a hablar de características de la tabla periódica. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos. Todos hemos visto una tabla periódica, así como esta. Y bueno, quizá no nos hemos preguntado por qué está organizada de esa manera. ¿Por qué tiene números? ¿Por qué tiene letras? ¿Por qué tiene otros numeritos abajo, unos arriba? Pues bueno, vamos a explicar cada una de estas partes. Lo primero que tenemos que recordar es que estos números que están aquí se le llaman periodos. Y como ya vimos anteriormente en la configuración electrónica, los periodos nos hablan de los niveles de energía donde se encuentran los electrones. Así cuando hablábamos que del 1S, 2S, todo esto, bueno, nos estamos refiriendo a los periodos o niveles de energía. También nuestra tabla periódica nos habla de los grupos, y grupos tenemos del 1 al 18. 18 grupos. Más adelante veremos que estos grupos también nos van a hablar de los electrones de valencia, y con esos electrones de valencia pues vamos a poder formar enlaces con las estructuras de Lewis, que ya estaremos explicando en otro video. Ahora, todos los elementos tienen una simbología. Por ejemplo, hidrógeno, que es una H, carbono, que es una C, oxígeno, que es una O. Entonces, cada uno de los elementos tiene un símbolo. Tomemos a oxígeno. Vamos a analizar qué es lo que me dice el oxígeno. Si se fijan, tiene un número arriba, y ese número ya dijimos en otros videos que es el número atómico, que nos va a representar la cantidad de electrones y protones que tenga. Bien, aprovechemos. Además de la información que me suministra el número 8, electrones giran alrededor del núcleo, carga negativa con respecto a carga positiva que está en el núcleo. Me indica también
que debe existir la misma cantidad de protones, porque número positivo más número negativo tiene que ser en la misma cantidad, pero de signos contrarios para que el átomo, estemos hablando de un átomo eléctricamente neutro. Sería este número, 8. A la izquierda, pero igual puede estar a la derecha, en la parte superior, y me da la misma información. En cambio, este número que vemos aquí debajo, que igual puede estar debajo a la derecha o debajo a la izquierda, es masa atómica, la cantidad grámica que contiene el oxígeno a nivel del núcleo. Como notamos, esto aproximadamente puede ser 16, es decir, el doble de su número atómico, ¿verdad? El doble de su número atómico. ¿Esto qué me indica? Pues primero, que como el oxígeno es el primero de la columna número 6A, o 16 si la sumamos en forma ascendente, es el primero, tiende a ser un gas, porque tiene menos masa. Si yo lo comparo con el azufre, que es el siguiente elemento de esa columna, va a tener un número atómico superior a 8 y una masa superior a 16. Es decir, si tú revisas el azufre, mirarás que la masa atómica del azufre es 32,00 algo y un número atómico superior. Pero los números atómicos me sirven para entender no solamente el número de electrones y de protones que tenga un elemento, sino el orden del elemento en todo el sistema periódico. Es decir, el octavo elemento de los 118 que hay hasta ahora es el oxígeno, así como el hidrógeno sería el primero y el carbono sería el sexto, y así sucesivamente. No hay un número atómico de un elemento que sea exactamente igual a otro elemento. El oxígeno será 8, el hidrógeno es 1, el carbono será 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno. Y ese número de abajo nos va a hablar acerca de la masa atómica, o sea, lo que está en el núcleo. Y esto lo comentamos en el video de partículas que les estaré dejando por aquí arriba para que vayan a verlo y puedan determinar las partículas de cada elemento. Y este número, que es el número atómico, pues bueno, es como están organizados en nuestra tabla periódica por la cantidad de electrones que tenga. ¿Sí? Por eso vamos viendo que cada elemento tiene un número específico. Ahora, aprovechemos la imagen. Lo que decíamos ahorita, el orden. Si este es el elemento número 1, el elemento número 2 no va a estar aquí, porque este 2 es el nivel de energía. Es decir, ¿qué tantos o cuál es la cantidad de niveles de órbitas u orbitales que tiene un elemento según su número atómico? El elemento número 2 no podía estar aquí ni puede estar acá debajo, donde ya dijimos en clases anteriores que estaban los de mayor o 1, donde estaban ubicados los de mayor número y masa atómica. Aquí debe estar el 2. El 3 sería este de forma horizontal. 3, 4, 5, fíjate lo que mencionamos ahorita del carbono, que es 6, el oxígeno es 8, el flúor será 9 y el neón es 10. El 11 será el sodio y así sucesivamente, en forma ascendente del número, más no de la masa. ¿Cuál es la razón? Porque los números son números enteros, 1, 15, 40, 80, 100. Y las masas tienen números decimales, 15.99. ¿Te puedes imaginar lo difícil que es ordenar ascendentemente en virtud de masas atómicas, donde tienen números decimales? Entonces es mucho más fácil, se le ocurrió a Mendeleev y a Meyer, mucho más fácil ordenar en virtud del número que de la masa. Estas dos rayitas negras que tenemos aquí es para recordarnos que después del bario sigue el lantano, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, y después del radio sigue el actinio, que estarían incrustadas aquí, ¿sí ves? Y que estas series se le llama la serie de las tierras raras, los lantánidos que son superiores y los actínidos que estarían en el periodo número 7, en donde suponemos están los números atómicos mayores. Obviamente, a mayor número atómico, mayor masa. Ejemplo, el hidrógeno tiene 1 y tiene de masa 1. El litio tiene de número atómico 3, que es superior a 1, y la masa del litio debería ser superior a 1. Así como el oxígeno tiene número atómico 8, que es superior a 1,
y su masa atómica es 16, que es superior a 1. Entonces, a mayor número atómico, mayor masa. Y a mayor número atómico y mayor masa, el elemento tiende a estar más en la parte inferior. Aquí vemos el número o el símbolo químico del oro con el símbolo químico del sodio, porque el oro está tan abajo y el sodio tan arriba y a la izquierda. Bueno, hay una razón, que es número atómico, niveles de energía y además de eso, masa. Sigamos. Ahora, hay más información. También cuando vimos configuración electrónica, que dejaré el video por acá arriba también, hablábamos de estos niveles de energía y hablábamos de los bloques. Y teníamos los bloques S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Que eso nos hablaba de los orbitales que tenían por cada nivel de energía. Ya todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Los periodos, los bloques, sus niveles de energía y sus electrones. Todo eso está aquí. ¿Qué otra cosa me puede dar mi tabla periódica? Aparte de estos grupos, también están las familias. Y para ello tenemos aquí los metales alcalinos o también llamados metales reactivos. Ya explicaré por qué se llaman reactivos más adelante cuando veamos electronegatividad. Tenemos los metales alcalinotérreos. Tenemos los metales pesados o metales de transición. Tenemos los metales del bloque P, los metaloides, los no metales, los halógenos y los gases nobles. Esos son los elementos que conforman las familias de aquí arriba. Y en la parte de abajo tenemos a las tierras raras. Y estas se dividen en lantánidos y actínidos. Importante recordar esta separación de los lantánidos y actínidos. Ahorita explicaré por qué. Y si observan, los nombres de las familias nos hablan de cómo están clasificados también estos elementos. Entonces, si esta tabla periódica yo la clasifico de otra forma, vamos a ver que se van a llamar metales, todos los elementos que están de aquí hasta acá, metaloides, los que se encuentran en esta parte, y luego los no metales que serían de ahí para allá. Aprovechemos la gráfica. Mira que cuando me hablan de metales, el hidrógeno encabeza el primer elemento de la primera columna y además de eso, del primer periodo, pero me lo dibujan de un color similar al carbono, al oxígeno, al neón, es decir, no metal. Recuerde la excepción de la que hablábamos en clases anteriores. El hidrógeno lo ubican acá, entre otras cosas, por su baja masa, por su bajo número y por los pocos niveles de energía que tienen, es decir, uno solo. ¿Cierto? Es un caso excepcional, así como el helio, número atómico 2, está en el grupo 8A, mas no tiene 8 electrones de valencia. Solamente tiene 2. Es otra excepción. Ahora, me imagino que por allá, bueno, me imagino no. Luego explicaremos cuando el hidrógeno se combine, por ejemplo, con el oxígeno o con el carbono para generarme un compuesto, cómo se puede unir, a través de qué tipo de enlace, si comparten o si es que el hidrógeno pierde, y si pierde, ¿por qué lo hace? Y si el otro gana, pues ¿por qué lo hace? Pues los que van a ganar o los que van a quitar o van a recibir, que es lo mismo, electrones, van a estar a la derecha. Y de la derecha estarán siempre aquí en el grupo 7A o halógenos, formadores de sal. ¿Por qué? Porque van a ser los que más fuerza tienen, que tienen más que el resto. Claro, este es el grupo 7, tiene más electrones que el grupo 6, que el 5, que el 4 y así sucesivamente. Pues todas esas divisiones que hemos visto por grupos, por familias, por filas, se resumen en estos 3 nombrecitos. Metales, si pierden. Ahora, recuerda una cosa, todavía no he escuchado que el oro que hay en reservas, o como ejemplo de que en este territorio colombiano que tenemos hoy día existían unos grupos indígenas caracterizados por una orfebrería impresionante,
todavía no he visto que ese oro que está por allá en el Museo del Oro en Bogotá, por ejemplo, se haya oxidado. Si el oro, que es un metal pesado, como decía el profe, ¿cierto? Metal transición centro, es neutro y además es de calidad óptima, pues no debería oxidarse. El oro no se oxida. Y entonces, ¿por qué carambas en la bóveda de Tutankamón, que todavía existen, y todavía se evidencia eso en cultura, en la cultura egipcia, el antiguo Egipto, todavía esas manifestaciones hechas en oro están vigentes, no se han oxidado cuando hablamos de oro neto? Pero si hablo de oro golfi, bueno, eso es otra cosa. O si una joya tiene un bañito de oro, bueno, apenas la sudamos, eso se pierde porque nuestro sudor contiene ácidos y el ácido reacciona y me genera allí un proceso químico. Pero hablando de metales típicos, el oro no debería oxidarse. Sin embargo, aparece como metal porque es un metal, ¿cierto? Bueno, sigamos aquí. Entonces, otra forma que está organizada mi tabla periódica es entre metales, metaloides y no metales. Y esa organización de la tabla periódica que conocemos ahora, pues es gracias a las propiedades periódicas. Y para ello vamos a estar hablando de lo que es el radio atómico, la afinidad electrónica, la energía de ionización y lo que es la electronegatividad. Entonces empecemos con radio atómico. Y el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y el último electrón. Aprovechemos el gráfico. Primero, la física, esto es física de partículas, cómo está organizada la materia, o cuál es la estructura, la arquitectura de la materia. Estas esferas de color azul y verde que vemos acá simulan ser el núcleo del átomo, es decir, donde se concentra la masa. En este caso yo veo que hay 3 esferas amarillas que simularían electrones, ¿cierto? Simularían electrones. Si yo estoy hablando de un átomo neutro, los 3 electrones que corresponderían a su número atómico, el 8 que veíamos del hidrógeno, falso profe, del oxígeno, tendría que corresponder con 8 protones que están en el núcleo. Ustedes me dicen que el radio atómico, asumiendo el significado del término radio, es una distancia promedio entre el núcleo y no el primer o el electrón intermedio y el último electrón que exista en el elemento. ¿Qué entendemos? Que mientras más electrones tenga un elemento, por ejemplo, el oxígeno que tiene 8 y el hidrógeno que solo tiene 1, ¿cuál de los dos tendrá más radio atómico? Dependiendo. Si yo hablo de un mismo periodo o si hablo de un mismo grupo, que es lo que vamos a entender ahorita. O sea, mientras más alejado esté ese electrón, va a tener más radio atómico. Y en mi tabla periódica lo vamos a encontrar de esta manera. Mientras un elemento se encuentre más hacia la izquierda y hacia abajo, su radio atómico va a ser mayor. Apliquemos por qué. La punta de la flecha, que es similar a la que les mostraba ahorita, ¿qué pasa aquí? Aquí en este video lo encontré de a una en una y en la gráfica es mucho más resumido y es mejor, menos me confundo. Me dicen que el radio atómico aumenta en un periodo cuando me muevo de derecha a izquierda en un mismo periodo. Yo les hablaba ahorita del oxígeno con respecto al hidrógeno. Profe, yo no puedo comparar eso porque el oxígeno está en el segundo periodo porque su número atómico es superior, va a tener más niveles de energía que el hidrógeno, número atómico 8, si comparo el hidrógeno, número atómico 1. Más bien, si usted me compara entre el helio y el hidrógeno, ahí se aplica. Mientras más a la izquierda y más hacia abajo esté un elemento, entiendo que va a haber un mayor radio atómico. Ejemplo, si comparamos hidrógeno
con respecto a francio, que es el último de la columna, están en la misma columna. ¿Quién tendrá más número atómico? Pues el que esté más en el fondo. Y al tener más número atómico, pues más distancia va a haber entre el núcleo de ese átomo con respecto al último electrón que esté en el último nivel. Y todos los que están en el grupo 1 tendrán el mismo nivel o el mismo electrón de valencia, uno solo, porque están en el grupo 1. Eso lo dijimos en la clase pasada. Los que estén en el 2 tendrán 2, me refiero a los de la A. Los que estén en el 3, 3 y así sucesivamente. Mientras más a la izquierda y más al fondo esté un elemento, más radio atómico tendrá. Distancia, radio, distancia, diámetro sobre 2. ¿O será que el diámetro es la mitad del radio? ¿Cuál es el concepto correcto en matemáticas? ¿Radio es la mitad del diámetro o el diámetro es la mitad del radio? ¿Qué opinan ustedes? No voy a ir acá a la clase. ¿Qué será lo correcto? ¿Radio es la mitad del diámetro o el diámetro es la mitad del radio, según matemáticas? Radio es la mitad del diámetro. Perfecto, así es. R es igual a D sobre 2. Muy bien, continuemos aquí. Perdón. Ahora, ¿por qué es esto? Mientras esté más hacia el número 7, significa que está en un nivel de energía aún más grande. Como podemos verlo aquí, tenemos el más pequeño, que es el N1, y el más grande es el N7, o sea, el nivel de energía 7. Entonces va a estar mucho más alejado del núcleo ese electrón de un nivel 7 que de un nivel 1. Así que mientras más se encuentre hacia acá, un elemento, pues va a ser su radio atómico más grande. Ahora hablemos de lo que es la energía de ionización. Hay que recordar algo importante. Los elementos, mientras más hacia arriba y hacia la derecha se encuentren, vamos a ver que estos quitan fácilmente electrones. Y estos... Razón. Mientras más arriba, fíjate que es lo opuesto. Mientras más arriba y a la derecha, el elemento tendrá más fuerza. Pues claro, porque va a tener menos masa, menos número atómico y más electrones de valencia. Mientras más arriba, pero a la derecha, no a la izquierda. Mientras más arriba y a la derecha, sin llegar al 8, porque el 8, por eso se le llaman gases nobles o grupo 0. Grupo 0, están estables, electrónicamente hablando. Los no estables son del 7 hacia abajo. Entonces el profe me dice, mientras más arriba, excelente, pero a la derecha, en donde está el elemento que más, el más fuerte es, el que tiene más energía de ionización, el que tiene más electronegatividad, el que más rápido quita electrones, y es el señor flúor, primer elemento del grupo 7 o 17, halógenos. Y el más débil de todos, pues no va a estar arriba, ni a la derecha, va a estar a la izquierda, pero al fondo, diametralmente opuesto, el señor francio, que es el que va a tener el mayor radio atómico, pues claro, va a tener una masa más alta, va a tener más niveles de energía, y su distancia promedio del núcleo hacia el último nivel de energía, que es el séptimo, francio es el primero del periodo 7, ¿verdad? Menos fuerza de reacción va a tener y menos energía de ionización tendrá y menos electronegatividad. 340. Bueno, me falta un minutico. Vamos a mirar aquí. Los ceden fácilmente. Gracias a esa característica es que se pueden formar los enlaces. Estamos hablando de enlaces iónicos, enlaces metálicos, enlaces covalentes. Entonces, gracias a esta separación en que unos lo dan y otros los quitan, ahí es donde van a estar estos enlaces. Entonces, empecemos con la energía de ionización. Y la energía de ionización es la energía que se necesita aplicarle a un átomo que es neutro y gaseoso para poderle arrancar uno de sus electrones. Entonces, si estamos hablando que los elementos que se encuentran aquí, en esta parte de abajo,
fácilmente los liberan, entonces su energía de ionización es menor. Y mientras más se encuentre un átomo hacia aquel extremo, significa que va a tener más energía de ionización. O sea, le va a costar mucho más soltar electrones, porque regularmente estos son los que quitan electrones. Entonces, en mi tabla periódica vamos a observar las flechas de esta manera. Su energía de ionización, mientras más hacia arriba y hacia la derecha se encuentre, va a ser mayor. Objeción. Aquí la flecha apunta hasta el helio y el helio está en el grupo 8. Esta flechita debería tener la punta que llegue solo hasta el flúor. Recuerde que el grupo 8, si usted lo busca en su tabla periódica y buscas, por ejemplo, electronegatividad, no te va a salir el valor de electronegatividad, ¿verdad? Entonces, mientras, lo que decía él, mientras más arriba, pero a la derecha, más energía de ionización tendrá. O sea, es menos fácil, o dicho de otra manera, más difícil quitarle electrón. Si lo comparo con economía, ejemplo, el orden económico a nivel mundial, bueno, encontramos las potencias mundiales. Hablemos de Estados Unidos. Será muy, extremadamente difícil invadir a un país potencia militarmente, que no, por otro país que no sea potencia, obvio, o sea, que no tenga el mismo nivel de desempeño. Muy difícil que Colombia se plantee esa premisa de invadir militarmente a una potencia. Lo otro sucede. Si lo comparamos con las leyes de la biología, el más fuerte consume al más débil, me dice una de las leyes de la biología, ¿cierto? El más fuerte consume al más débil. Precisamente porque en el universo, abro comillas, manda el más fuerte, cierro comillas, aunque los más fuertes pueden ser destruidos por cosas pequeñas e invisibles. Un virus, mira cómo nos tiene el virus del SARS-CoV-2, un antes y un después. ¿Eso fue antes de pandemia o después de pandemia? No, yo recuerdo cuando iba al colegio y, bueno, eso fue antes de. Y nosotros somos los biológicamente superiores en la escala, pero nos puede suceder algo por una bacteria, por un virus, y encontramos las enfermedades. Bien, 2 minuticos más y listo. Por energía de ionización. Un ejemplo, vamos a agarrar a estroncio y a oxígeno. Vean bien dónde se encuentran. Estroncio. Bueno, analicemos ese caso. Estroncio, grupo 2A, metales alcalinotérreos. Oxígeno, grupo 6A, anfígenos. ¿Alguien me recuerda qué significa el término anfígeno? Que estuvimos hablando de él la semana pasada. Mírelos. ¿Qué significa el término anfígeno en donde está el oxígeno? ¿Alguien me recuerda? Hola. Hola. ¿Qué significa el término anfígenos? Formadores de óxidos. Grupo 6. Oxígeno, azufre y compañía. ¿Cuál de los dos tendrá más energía de ionización? Pues obviamente el oxígeno, que está hacia arriba, menos masa. Y a la derecha, más electrones de valencia. Que el estroncio, hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Sí ves? Bueno, vamos a mirar qué nos dice el profe. Está en este lado y oxígeno de aquel lado. Entonces dijimos, mientras más hacia arriba y hacia allá se encuentra un elemento, tiene mayor energía de ionización. Es más difícil de quitarle electrones. Entonces en este caso, estroncio, como está más hacia este lado, él va a liberar fácilmente los electrones. No ocupa mucha energía para liberar su electrón. Sin embargo, oxígeno, que está en aquel extremo, necesita de muchísima energía para poderle arrancar uno de sus electrones. Así que esto
me estaría dando más adelante lo que son los enlaces iónicos. Ya lo estaremos explicando al final. Menor energía de ionización, mayor energía de ionización. Ahora, Bien, 3:45, muchachos. Entonces, dejemos allí por el día de hoy. Nos veremos entonces mañana a la misma hora y el viernes a primera hora. Como se dan cuenta, de aquí en adelante, pura tabla periódica. Así que te sugiero que tengas una tabla periódica a la mano para poder comparar estas cosas que aparecen en el video y con la complementación que estamos haciendo. Vale, les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos entonces mañana. Que mi Dios me los guarde y cuídense, por favor. Chao, chao. Chao, profe. Chaito. Chao, profe. Chao.